los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 13:32 de la tarde del lunes 11 de noviembre. Vamos a dar comienzo con nuestro programa de diálogos. Hoy tenemos a la doctora Carmen Galán Soldevilla. Carmen Galán es una destacada catedrática de botánica en la Universidad de Córdoba, reconocida a nivel internacional por su aporte al campo de la aerobiología. Desde 1998 coordina la Red Española de Aerobiología y ha presidido la Asociación Internacional de Aerobiología, de la que fue su principal promotora. Además, es miembro del Comité Español contra el Cambio Climático y los Consejos Andaluces de Medio Ambiente y de Biodiversidad. Es una red de monitoreo que proporciona datos cruciales para la medicina y la meteorología. Sus investigaciones se han centrado en el análisis de los niveles de polen y su relación con alergia, además de estudiar los efectos del cambio climático y los ecosistemas en los ecosistemas del sur de España. Ha contribuido a varios proyectos europeos y ministeriales relacionados con la calidad del aire y los aeroalergenos. Miembro de honor de la Sociedad Española de Aerobiología, la doctora Galán, que es considerada internacionalmente como una de las principales expertas en esta materia, obtiene así otro reconocimiento en su carrera investigadora. Su línea de investigación, que es en lo que principalmente nos centraremos, es la aerobiología, la fenología vegetal, la palinología, el cambio climático, la salud ambiental. Proyecto destacado, Fenomed, que estudia tendencias fenológicas en planta mediterránea occidental, Fenoclima, impacto del cambio climático en la fenología de especies vegetales del centro y sur de la península ibérica y entre otras distinciones, para no alargarme más de la cuenta, la doctora Galán fue medalla de Andalucía en 2010, medalla de oro de la Universidad de Córdoba, medalla de oro de Latino de Córdoba, premio a la mejor comunicación científica en aerobiología 2002, recibido en Montreal, premio al mejor póster de investigación y premio de la Gaceta Universitaria de la Universidad de Córdoba. Creo que es el momento de darle la bienvenida a la doctora Galán. Doctora Galán, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y encantada de estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias. De verdad, el privilegio es para mí. Siendo usted una investigadora reconocida a nivel internacional por su aporte al campo de la aerobiología, no puede ser de otra manera que empiece dándole las gracias por participar en este programa y seguir haciéndolo crecer. Ya he referenciado con anterioridad las líneas de investigación. Voy a intentar sacar en estos 25 minutos escasos que tenemos de tiempo el mayor provecho a su entrevista. Una pregunta: ¿cuándo le surge la vocación de dedicarse a la biología vegetal y específicamente a la aerobiología? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿verdad? Y surgió muy pronto porque en realidad cuando empecé la carrera de biología yo pensaba haber hecho otra. A mí me gustaba mucho la física, pero no había la carrera de física en aquellos tiempos aquí en la Universidad de Córdoba. Y entonces, pues bueno, me convencieron de que estudiara ciencia. Y en ciencia tuve en segundo de carrera al que hoy y siempre ha sido mi maestro, Eugenio Domínguez Vilches. Él fue el rector de nuestra universidad y también de la Universidad Internacional de Andalucía, y él me transmitió muchísimo interés por las plantas, por el comportamiento de las plantas, y además empezamos a observar la posibilidad de que había estudios sobre el contenido del polen que transportan, que emiten las plantas al aire, y le dimos como una
relación muy directa también con la física de la atmósfera. Así que en realidad fue pronto porque fue en segundo de carrera. Curioso, tuvo usted la misma vocación que su maestro, porque Exactamente, el sí, doctor Eugenio Domínguez Vilche, que también participó en este programa, comentó que él quería estudiar física, pero las también. circunstancias personales le hizo hacer biología. Eh, ¿Cómo cree usted que ha evolucionado su investigación a lo largo de los años? Bueno, pues yo le estoy viendo que está avanzando de una manera muy importante e interesante porque cada vez se presenta más como una ciencia multidisciplinar. Y de hecho, en estos estudios estamos participando desde biólogos, por supuesto, y botánicos como nosotros, ¿no? Y médicos alergólogos por todo el problema de la alergia causada por el polen y por esporas de hongos, pero también trabajamos mucho con climatólogos y meteorólogos porque estamos generando modelos de previsión y tenemos que ir de la mano con las previsiones del tiempo, también hacer previsiones sobre estas partículas en el aire. Y luego también tenemos una relación muy directa con el sistema agrícola, porque cada vez más un conocimiento del contenido de polen en el aire de plantas con interés agrícola nos permite hacer previsiones de cosecha. Y las hacemos realmente con unos datos que nos permiten un error muy pequeño. Estamos trabajando en viñedos, estamos trabajando con el olivo y también en ciencias forestales trabajo enfocado en la dehesa, en los encinares, previsión de bellota, que viene muy bien también para que de alguna manera se conozca la disponibilidad de alimentación para el ganado. Así que le estamos dando cada vez más visibilidad a lo que es la ciencia y sobre todo el interés multi y también interdisciplinar. Bueno, prácticamente me ha respondido a lo que pensaba preguntarle, pero igual se puede decir algo más, por eso se la hago la pregunta en todo caso. Sí. ¿Podría explicar en qué consiste la aerobiología y por qué es tan importante? Sí. Bueno, pues efectivamente el por qué ya fue surgiendo poquito a poco a lo largo de la historia, de esa preocupación de qué es lo que hay en el aire, que respiramos, y poquito a poco pues se fue observando cómo había un comportamiento dinámico de las plantas en el que la liberación de los granos de polen en cada una de las especies ocurre en un momento determinado, y fue como un momento de especial atracción a investigadores con distinta formación, como estaba comentando anteriormente. Y eso hizo que cada vez tuviera más interés por parte también de los gobiernos y de que se comenzaran a financiar proyectos de investigación, porque por mucho interés que tengamos los investigadores en estos estudios, si no recibimos financiación, pues la verdad es que no avanzamos. La aerobiología en sí es estudiar el contenido de bien microorganismos o bien partículas biológicas que se transportan a través del aire. Con microorganismos estamos trabajando con microbiólogos, porque son bacterias, virus, y luego ya también serían lo que hay más frecuente son granos de polen de las plantas y las esporas de los hongos, del mundo de los hongos. Eso es lo que más se estudia. Y bueno, pues tenemos como unos captadores, son unos instrumentos que toman los datos y nosotros tradicionalmente los hemos ido estudiando en laboratorio, con identificación por microscopía o bien por tareas de inmunoensayo, con el caso de las bacterias, pero ahora estamos hacia una automatización y yo veo que son los jóvenes los que tienen ahí ahora pues un papel fundamental. Bueno, usted tiene una carrera súper dilatada, una experiencia impresionante. ¿Podría decirnos
¿Cuál ha sido el principal hallazgo que ha encontrado en el campo de la aerobiología? Bueno, pues hay un tema que me apasiona y es el hecho de que los recientes estudios lo estamos llevando a cabo ya no solamente en identificar el polen que hay en el aire, sino intentar identificar las proteínas que se presentan hoy día como alérgenos, que son las que nos provocan problemas de alergia. Son unas proteínas que llevan los granos de polen, porque los granos de polen tienen que transportar a los gametos masculinos desde un individuo, de una planta, hasta otra. Entonces el grano de polen es como un vehículo de transporte que tiene que proteger perfectamente a los gametos para que luego la polinización y la fecundación tenga éxito. Esas proteínas que tiene el grano de polen son proteínas de reconocimiento de la estructura reproductora femenina. Es como si fueran unas proteínas que se van liberando cuando se encuentra la estructura femenina y establecen como un diálogo para ver si realmente el grano de polen puede desarrollar su tubo polínico para la fecundación. Porque claro, en la estructura femenina puede venir un polen de la misma especie o de cualquier otra, así que el diálogo a ellos no lo pueden perder. ¿Cuál es el problema que hay? Pues que con el tiempo, con los cambios del clima, con los cambios en el ambiente, con ese agotamiento de la planta a la hora de liberar los granos de polen, y los granos de polen están muy expuestos a contaminantes, esas proteínas de reconocimiento están empezando a provocar alergia. Y entonces nuestro sistema inmunológico no lo reconoce bien, no llega a reconocerlas bien. Por eso, si a primeros del siglo XX había solamente un 1% de problemas de alergia en la humanidad, hoy en día sobrepasa el 25% de problemas de alergia. ¿Por qué? Pues porque hay una interacción entre el polen, los contaminantes, pero son esas proteínas a las que le llamamos alérgenos que tienen una función muchísimo más bonita que causar problemas de enfermedad. La función es la reproducción sexual en las plantas. La verdad es que sí, y que la alergia es la enfermedad del mundo desarrollado. Por desgracia, sí, en los países más subdesarrollados hay menos, bueno, no por desgracia para ellos, pero hay menos alergia. Efectivamente, observamos mucha diferencia en un lugar del norte o del sur, ¿no? Porque ahí la contaminación del aire tiene mucho que ver. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo ha contribuido su trabajo a la Red Española de Aerobiología que usted coordina, precisamente? Sí, bueno, pues esto también fue un proyecto muy interesante y fue un programa que se llamaba Acciones Integradas, ¿verdad?, para que los investigadores pudiéramos avanzar en nuestros estudios, y era cuando prácticamente estaba terminé la carrera y Eugenio Domínguez, como decía mi maestro, pues me tuvo mucho empeño en que hiciera una estancia en Inglaterra, en Londres, y entonces allí descubrí cómo estaba funcionando de esta forma, con la captura de estas partículas en el aire, pero en forma de red, con un centro en Viena, en Austria. Y entonces fue cuando nos surgió esa curiosidad, ¿verdad?, de empezar a trabajar de forma coordinada con otros centros, con otras instituciones. Comenzamos a trabajar con ellos y fue en la década de los 80, y había otros grupos, así como un poquito aislados aquí en la península ibérica, que estaban trabajando, y fue cuando comenzamos a estudiar esta posibilidad hasta su fundación, que fue en 1992. Y en 1992 tuvimos una reunión que organizamos además en Suero, en un hotel, que invitamos a muchos de nuestros compañeros que estaban trabajando, como digo, pero de forma más aislada,
y tomamos la decisión de trabajar de forma conjunta y yo creo que ha sido un éxito. Ahora mismo la red española de aerobiología es de una de las que, según dicen, mejor estructurada está dentro de lo que es la red europea de aeroalérgenos, que la sede está en Viena. ¿Y qué desafíos se ha enfrentado en la coordinación de la red? Bueno, desafíos son bastantes. La verdad es que tengo que decir que desde primera hora nosotros propusimos el trabajar como una red federada, es decir, porque nosotros tenemos que tener ayuda del gobierno, y a veces es muy complicado. Y pensábamos que a través de las consejerías pues sería más fácil la relación directa. Así que nosotros tenemos pues redes regionales y luego cada una de las redes regionales tiene a su coordinadora o su coordinador y luego desde aquí, desde Córdoba, coordinamos a toda la red. Y de los desafíos, pues mira, cada vez tenemos, ya desde que comenzamos, base de datos históricas más prolongadas, y eso nos está permitiendo realizar estudios sobre el reciente cambio del clima en distintas zonas biogeográficas. Ya estamos viendo a través del polen, a través de las esporas de los hongos, cómo el clima está afectando tanto al hongo como a las plantas y también pues todo lo relacionado con el calentamiento global. Ahí ya son unos desafíos en los que estamos intentando pues colaborar a niveles mucho más amplios en Europa y de hecho tenemos proyectos europeos, incluso pues ya con programas como Copérnico y tantos otros que ofrecen este tipo de información a otros niveles. Las bases de datos continuas que permitan hacer estudios del calentamiento global son de mucho interés en la actualidad. La verdad es que lo que le voy a preguntar ahora es una pregunta que casi lo hago a la mayoría de los que pasan por estos medios, porque es que a mí me sorprende que estando en una de las épocas de mayores avances científicos, estemos también en una de las épocas con mayores bulos. Gente que se cuestiona el cambio climático, que ha hecho usted referencia, terraplenista, bueno, yo que sé cuántos negacionismos hay. ¿Cómo es posible eso y qué se puede hacer desde el mundo de la ciencia para luchar contra eso? Sí, la verdad es que es un tema que nos preocupa a todos. Yo creo que en ciencia nosotros, claro, yo ya me veo mayor, voy a hablar de los jóvenes. Perdón, pero con experiencia, no mayor. Sí, siempre hemos enfocado la ciencia en base a lo que es pues dedicar tiempo a la lectura, tiempo al pensamiento, a la reflexión, y entonces nosotros mismos hemos ido intentando buscar soluciones a problemas de una manera, digamos, más tranquila y armoniosa, ¿no? Ahora la problemática que tenemos es que todo corre muy deprisa. Nuestros jóvenes se están acostumbrando ya a obtener un tipo de información muy rápida, y ya es tan rápida que, como trato de decirle a nuestros estudiantes, ¿no?, que no tienen tiempo para dedicar parte del pensamiento, ¿verdad?, y de esa reflexión de la que hablaba antes. Y como no hay tiempo suficiente, pues a lo mejor tiene menos tiempo para la lectura y para la escritura, y al final eso se está aprovechando desde arriba para ir mandando mensajes que llegan y que como digo, no tienen ese tiempo que deberían dedicar para ver si realmente esa es la realidad de las problemáticas que van surgiendo, de los problemas. Yo creo que la velocidad que llevamos es lo que está haciendo que caigamos a veces en todo eso. Se están utilizando mucho los medios para transmitir mensajes que no son reales, y ahí hay un componente de base que es económico en numerosas ocasiones. Es una pena. Yo siempre le digo a los estudiantes
que tenemos que tener otro tipo de pensamiento hacia lo que es nuestro medio, ¿no? El ambiente y lo que son la sociedad, y que el económico es uno más, pero no es todo basado en ello. Totalmente. Pero sí, efectivamente le doy la razón. Totalmente de acuerdo. Bueno, evidentemente una de las preocupaciones de la Unión Europea es el cambio climático y, de hecho, en el pasado mes de abril el Parlamento fija nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire. La nueva ley pretende reducir la contaminación atmosférica para que los ciudadanos disfruten de un entorno más limpio y saludable, en línea con la aspiración de la contaminación cero para 2050. ¿Qué valoración hace de esa ley y si echas algo en falta? Bueno, estoy sonriendo porque es un tema que reivindicamos, y que hemos hecho peticiones incluso a nivel de Parlamento Europeo y que de momento no lo estamos logrando. Y es que realmente en las normativas de calidad del aire no se tienen en cuenta las partículas biológicas. Nosotros intentamos transmitir que efectivamente estamos muy expuestos a los contaminantes no biológicos, pero que los biológicos, lo que es el polen y las esporas, también son contaminantes. Dicen que no es necesario incluirlo porque en realidad son partículas que parten de la naturaleza. Pero lo que intentamos transmitir es que precisamente porque estamos modificando mucho el medio y ahora estamos dejando grandes extensiones de tierra a monocultivos, por lo tanto estamos generando grandes cantidades de polen de una misma especie a las que estamos expuestos, eso ya se podría considerar que es contaminación. Estamos muy expuestos a un mismo tipo de grano de polen, porque también en los espacios verdes urbanos ahora se está apostando un poquito más por la biodiversidad, pero tradicionalmente se han utilizado siempre las mismas plantas. O sea que todos los cambios que se están haciendo, pues se puede considerar que es parte de la contaminación. Nos gusta presentar a nosotros la contaminación biológica y la no biológica. Y además que hay interacciones entre ellos, porque los granos de polen que tienen esa función que presentaba antes del transporte de los gametos hacia la estructura reproductora, mientras se está transportando a través del aire, establece contacto con contaminantes. Y el grano de polen reacciona liberando proteínas. Es su manera de pegar un grito, ¿no? Su forma. Y entonces algunas veces estamos expuestos a incluso esos alérgenos libres en la atmósfera que ni siquiera están ya dentro de sus granos de polen. Por lo tanto, sí son contaminantes, pero de momento en la legislación pues no se tienen en cuenta. Así que a veces vamos, como le digo muchas veces a nuestros colegas, vamos en el autobús tosiendo, pero sin embargo si vemos la información de la calidad del aire dice que el aire que tiene una calidad bastante elevada, pero nosotros seguimos tosiendo. Curioso. Bueno, voy a cambiar porque usted abarca muchos campos de investigación. Hemos hablado de la aerobiología, pero también quiero hablar sobre la fenología y la palinología. ¿Qué es precisamente la fenología y qué relación hay entre la fenología vegetal y el cambio climático? Bueno, pues la relación es muy, muy, muy directa. La fenología es el comportamiento de las plantas a lo largo de las estaciones del año. Es un comportamiento anual de las plantas. Entonces, tradicionalmente, para estudios sobre cambio climático, se han hecho muchas investigaciones sobre el comportamiento de estas plantas, comportamiento fenológico. O sea, cuando comienzan a florecer, cuando están en máxima floración, cuando van a fructificar, cuando pierden las hojas, cuando le salen las hojas. Todo eso son observaciones que hacemos nosotros directamente en campo. Lo que pasa es que descubrimos pronto que el grano de polen en el aire es un indicador de la floración y es un indicador que ofrece datos que no son, digamos, cualitativos, subjetivos, de esto que vamos a ver el árbol, ¿no? Sino que son cuantitativos, de qué cantidad de polen hay en el aire. Y entonces nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con estudios sobre fenología de la floración de las plantas que liberan el polen a través del aire. Por eso tiene mucho que ver la aerobiología
con la fenología de las plantas. Pero son plantas que liberan el polen a través del aire y que lo transportan a través del aire. Hay otras que lo hacen a través de los animales, especialmente de los insectos. Esa es la fenología. Por lo tanto, en cambio climático nosotros llevamos al mismo tiempo, en paralelo, siempre estamos trabajando con datos de polen en el aire y también con datos de que hacemos salidas semanales al campo para observar cómo se están comportando las plantas. Ese es el estudio de la fenología. ¿Y la palinología? Sí, la palinología es también muy atractiva. La verdad es que me gusta ponerle siempre mucho empeño a los estudios que estamos haciendo para transmitirle esa curiosidad, ¿verdad?, a nuestros jóvenes. Bueno, pues la palinología es muy interesante porque trata de presentar al polen y trata de que conozcamos los distintos granos de polen de las plantas para poder hacer una identificación que sea acertada. Voy a poner 2 ejemplos en los que trabajamos. Nosotros hacemos estudios de suelo, ya no solamente de aire, sino de suelo, porque en ocasiones nos traen muestras de suelo a una cierta profundidad para que podamos hacer estudios de cuál era la vegetación que había en un lugar determinado previa a lo que hay hoy. Entonces, dependiendo de la profundidad del suelo que se toma, y ahora ya son algunos geógrafos o geólogos, nos traen muestras a cierta profundidad y nosotros vamos viendo qué tipo de vegetación, a través de la identificación del polen, qué vegetación era la que había en un momento determinado. Un ejemplo es que en ocasiones nos han traído suelo de profundidad suficiente desde el desierto de Sáhara para ver si antes de que realmente fuera un desierto, cuál era la vegetación que había ahí. Así que son estudios muy, muy interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué podemos identificar al polen, que le llamamos polen fósil? Pues lo podemos identificar porque como la función del polen, vuelvo de nuevo a transmitir ese entusiasmo para presentarlo como transporte de la estructura reproductora masculina, ¿verdad? Para una protección tienen una pared con una estructura que protegen mucho. De hecho, el polen cuando cae son miles y miles de años lo que la pared del polen permanece. ¿Se pierde el interior? Sí, pero la pared permanece y nosotros con una serie de productos químicos en laboratorio somos capaces de aislar ese polen y también identificarlo. Doctora Galán, me quedo sin tiempo, es una auténtica pena porque está siendo interesantísimo. Yo en estos casos lo que hago es lanzarle el reto y si usted toma el guante volvería a participar en otra segunda ocasión, pero no tengo más tiempo para nada. Muchísimas gracias, hasta siempre. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras, diálogos. Francis